están? Gracias a Dios que nos podemos reunir, ¿verdad? De verdad, yo espero que usted, como su servidor, disfrute este día. Disfrute mucho a su familia física, de los que vienen acompañados de ella, pero también disfrute a su familia espiritual, porque nos vemos poco. Nos vemos una vez a la semana, la mayoría de nosotros. Por ahí algunos nos alcanzamos a ver de vez en cuando entre semana, como familia espiritual, pero es una grande bendición que Dios nos ha dado el que nos podamos reunir, porque estamos alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único Dios que vive para siempre, al Todopoderoso. Amén. Dale ese aplauso al Señor, alábale. Sigamos adorando al Señor, porque Él es digno. Por la gracia de Dios hemos terminado la serie de ir versículo por versículo del libro de Nehemías, y ahora lo más importante que tenemos que hacer con toda esta enseñanza es ponerla en práctica. Todo lo que nosotros aprendamos de la Escritura tiene que tener ese enfoque siempre en nuestra mente, y yo quiero hacerte esta recomendación como pastor de tu vida, que tú tengas la mente de siempre estar preguntándote qué dice Dios al respecto de lo que quieras opinar, de la decisión que quieras tomar, de cómo enfrentar alguna situación difícil, adversa, cómo poder nosotros solventar algunos conflictos familiares, matrimoniales, de vecinos, etcétera. Pregúntate eso, ten ese hábito de decir: ¿qué haría Jesús? ¿Qué dice mi Dios? ¿Qué dice mi amado Padre en relación a esto? Porque es lo importante de todo lo que seamos nutridos de la Escritura. Y vamos a iniciar ahora a hablar acerca del Evangelio, la gloria del Evangelio, lo hermoso, la hermosura de lo que el Evangelio es. Y vamos a estar hablando de cómo el Evangelio no tan solo es el ABC de la doctrina cristiana. Así lo pone como ejemplo el pastor Timothy Keller. Él dice: a veces tenemos esa idea, que son aquellos versículos, aquellas partes de la doctrina de la iglesia en donde tenemos que tomarlos y lo que tenemos que compartir a otros para que vengan a Cristo, y ahí se acabó. Pero realmente sí lo aplicamos de esa manera, sí lo usamos de esa manera. Por supuesto que dice la misma Escritura que la palabra no volverá vacía. No se trata de explicarle mis ideas o lo que creo que ellos deban de hacer o tener, sino lo que la Biblia enseña al respecto. Pero la realidad es que cuando nosotros examinamos la Escritura, nos damos cuenta que el Evangelio no es solo el ABC de la doctrina cristiana. El Evangelio se contiene desde la A a la Z de la doctrina cristiana, nos enseña el pastor Keller. O sea, el Evangelio está en toda la Biblia. Y hoy queremos hablar de eso. Vamos a hablar de ese fundamento del Evangelio, y a lo largo de estas conferencias, de estas predicaciones, vamos a estar viendo cómo ese Evangelio debe aplicarse a nuestro diario vivir, enfrentar diferentes circunstancias, inclusive en un hijo de Dios, cómo nosotros podemos enfrentar hasta esos pecados que a veces nos cuestan trabajo a la luz del Evangelio. ¿Cómo debemos de recordar eso? Vamos a hablar inclusive cómo se aplica eso en nuestras relaciones, cómo se aplica también en nuestra economía. ¿Cómo puedo yo plasmar el Evangelio en toda la vida, en todos los recursos que Dios nos ha dado? Entendemos que la Biblia nos habla acerca de que es el Espíritu Santo el que trae la regeneración en el corazón del hombre. Pero también nos enseña la Biblia que la iglesia, los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, son usados para predicar el Evangelio. Por eso la importancia de que nosotros debemos de asentar la doctrina del Evangelio en todas las áreas, pero hoy vamos a ver precisamente cómo se aplica de forma personal en lo esencial, en lo principal de lo que el Evangelio es como tal, y eso nos lleve a un entendimiento correcto. Porque la iglesia nos hemos desviado, hemos perdido de vista esto. Al seccionar el Evangelio a una parte,
hemos dividido, hemos partido la escritura y nos hemos olvidado de que el centro debe de ser Dios mismo. El evangelio es Dios mismo. La buena noticia es Dios mismo hacia nosotros. Esto es lo que debemos de considerar. El evangelio, como dije hace un momento, incluye ese plan de redención que está plasmado desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. De principio a fin, de tapa a tapa de la Biblia, de toda la palabra de Dios inspirada, vemos que Él nos ha entregado esto y que inicia centrándose en Dios. Repito, esto es lo que se nos ha olvidado. Lo hemos centrado en el beneficio que hemos obtenido, pero esto es gravísimo, porque vamos a hablar precisamente, y esto es lo que tenemos que cuestionar: ¿quién es el Señor de nuestro corazón? ¿Quién está sentado en el trono de nuestro corazón? En el trono de nuestro corazón siempre hay alguien. O está realmente Dios o estamos nosotros. Y esto es trascendental para el entendimiento de nuestro diario vivir, del entendimiento de la doctrina cristiana. Porque si nosotros estamos ahí en el centro, hasta nuestras preguntas que hagamos, hasta lo que nos cuestionemos del aprendizaje, va a estar muy mal planteado. Porque va a estar en función de mi señorío, de lo que yo deseo. Y es tan grave eso, mi querido hermano y hermana, que el resultado es que nos hacemos, repito, ideas, planteamos situaciones en función de cómo yo voy a usar a Dios y todo su poder para mi beneficio, para que yo esté conforme a mis propios deseos. Cuando eso cambia en mi intención del corazón, en mi pensamiento, en mis conceptos, entonces yo me doy a dar cuenta que yo soy el siervo y no Dios. Que el que es el verdadero Señor, eso es de lo que estamos hablando, en dónde está radicado el señorío, es Él. Y que yo estoy aquí para estar sometido a su autoridad. Debemos nosotros entonces considerar esto, que el evangelio, como nosotros lo sabemos, está definido como la buena noticia, ¿verdad? Evangelión es la palabra en el griego y significa buena nueva, buena noticia. Lo vimos ahora que estuvimos estudiando precisamente los temas navideños, ¿verdad? De la nueva noticia de la encarnación de Cristo. Vimos esa palabra y la estudiamos también, pero vemos que a veces nosotros en nuestra vida recibimos muchas buenas noticias. Por ejemplo, cuando nació tu hijo o tu hija y te dijeron está bien, hasta calificación les ponen ahora, ¿verdad? Para que sepamos cómo está. Y tu hijo estuvo muy bien, sacó 9.9 de calificación. Y le hicieron su tamiz, le hicieron sus exámenes y todo está muy bien. ¿Y qué hacemos? Qué buena noticia. Y la ponemos ahí en la canasta de las buenas noticias. Y oye, ¿sabes qué? Que te avisaron que mañana vas a tener un aumento, no de trabajo, porque eso es muy común, sino de sueldo. Que tu esposo va a llegar a tu casa y te va a decir, ¿qué crees? Te voy a aumentar el gasto porque nos aumentaron el sueldo. Y dices, amén, aleluya. Lo metemos a ese lugar de la buena noticia. Sí, podemos tener muchas buenas noticias. Y a veces creemos que el evangelio es un conocimiento que nosotros tomamos y lo metemos en esa canasta de buenas noticias. Pero realmente no es así. El evangelio no es una de las buenas noticias que podemos recibir en este mundo. Es la buena noticia, porque no hay mejor noticia que lo que Dios quiere enseñarnos. Por eso es importante, repito, que nosotros ahora entendamos que todo tiene que centrarse en Dios. Vamos a conocer algunos atributos de Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca de ellos, mencionarlos en algunos ejemplos de la Biblia, porque hay muchos que hablan acerca de Dios. Pero cuando nosotros centramos eso en Dios y después escuchamos lo que Dios tiene que decir, entonces vamos a entender por qué es la mejor noticia que nosotros podemos haber recibido. ¿Cómo es posible que en las peores condiciones que nosotros teníamos, ahora las cambia en algo precioso y hermoso? Que estábamos alejados del eterno Señor del universo y ahora
somos reconciliados. Pero esto, al estudiar precisamente esos atributos de Dios, el carácter de Dios y lo que Dios dice de nosotros, si nos demos cuenta de nuestras características, vamos a generar ahí algo que podemos llamar el gran dilema. ¿Cuál es ese gran dilema? El pastor Paul Washer lo expone ahí, ¿verdad?, en uno de sus libros, y que el día de hoy nosotros vamos a darnos cuenta cómo ese gran dilema es solucionado precisamente por el Evangelio. Le voy a suplicar que cierre sus ojos, voy a permitirme orar. Padre, queremos pedirte en esta hora que tu palabra tenga un efecto en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón transformador. Que nosotros como tu iglesia, el poder que hemos perdido de ser trascendentales en este mundo, porque no nos ha interesado escudriñar tu palabra. Muchos de nosotros no nos interesa preguntarnos cómo tendremos que ver las cosas conforme a tu palabra, pero por eso pedimos la manifestación de tu gracia, de tu misericordia, para que de aquí en adelante nuestro vivir sea en función de eso, de tus órdenes, de tu señoría en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que hables, que esta palabra, que es como un banquete que se pone delante de nosotros, lo podamos comer, lo podamos saborear, lo podamos disfrutar, pero sobre todo que forme parte de nuestra vida, que nos dé fuerza para caminar, fuerza para solucionar, entendimiento para que todo esté conforme a tu voluntad y nuestras vidas te sean agradables como tus hijos, como tus hijas. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, y la iglesia decimos amén. Isaías 37:16 nos va a mostrar dos de los atributos de Dios. Repito, son solo textos modelo que usted tiene que tener ahí a la mano, ¿verdad? Como decimos, en la cartuchera de su conocimiento, de su entendimiento. Si no, si no trajo lápiz y pluma o no lo tiene, o lápiz o pluma y papel, ¿verdad?, donde anotar, pues saque su celular, nomás que póngalo en modo avión para que no le llegue ninguna mensaje que lo distraiga, ¿verdad? No va a decir que te hable ahí el cobrador y te diga ya págueme, ¿no? Entonces te distraiga completamente. No, póngase ahí, ¿verdad?, y anote estos textos porque son trascendentales para el entendimiento de nuestra condición delante de Dios. Y como es delante de Dios, entonces primero tenemos que saber quién es Dios de acuerdo a la Biblia. Isaías 37:16 dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Entonces, para entender el Evangelio, se debe conocer primero quién es Dios, qué caracteriza a Dios. Y vamos a hablar el día de hoy para conocer a Dios, o cómo se revela a Dios a través de su palabra, de 5 de sus atributos. Podemos entender que hay más revelados en la Biblia, pero hoy vamos a hablar de 5 importantes de ellos. Y aquí en Isaías 37:16 vemos 2. Número 1 dice: solo tú eres Dios. ¿De qué nos habla aquí? ¿De qué atributo de Dios podemos nosotros comprender? Se nos está hablando que Dios es único. No hay nadie más como Dios. Un solo Dios trino. Un ser. No que Dios exista. Dios no existe. Porque la palabra existencia significa en su raíz que requiere algo externo para ser. Y Dios no necesita nada externo para ser. Él es un solo ser manifestado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay quienes explican esto: 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que nos habla de una unidad perfecta. Le era revelado a través de Moisés a Israel, ¿verdad? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y para algunos esto representa una contradicción, pero realmente no lo es. No hay ninguna contradicción. Vemos estos elementos de
algo trino en unidad. Entonces, en muchas cosas, ¿verdad? En varios ejemplos lo podemos ver. Pero Dios se revela de esta manera. Dios es único. Y número 2, dice ahí, Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. ¿Quién es Dios? Dios es el creador. Cuando Él crea todo, es fácil de observar, porque tú estás aquí paradito y de repente ves que el sol sale, se cruza hasta el otro día, y al otro día, ¿qué sucede? Exactamente lo mismo. Es una ley. Nada está fuera de eso. Dios sustenta la creación y hace que todo funcione a base de leyes. Hay una fuerza gravitacional aquí en la tierra que permite que nosotros estemos aquí, que todos los planetas de todo el universo, que todas las estrellas, que todos los seres estén en un equilibrio perfecto. En el macrocosmos, el microcosmos funciona igual. Todos los átomos están conformados para que formar moléculas, etcétera, etcétera, células en nosotros, y vemos que todo está en un orden perfecto, bajo sus leyes. Leyes naturales, pero también leyes morales. Él establece, y dice Romanos 2, que pone esa ley dentro de nuestros corazones. Él es el creador y el legislador. Y si Él creó todas las cosas, entonces, ¿quién es el dueño? Él. Él es el dueño. ¿De qué hablamos aquí? De la supremacía de Dios, o de el ser Señor. Que Dios es el Señor, el señorío de nuestro Dios. Al ser el creador, Él es el Señor. No podemos verlo de otra manera. Tenemos que cambiar, empezar a cambiar, como decimos, nuestro chip mental y ajustar nuestra forma de pensamiento y nuestros conceptos a eso. Y que eso se empiece a reflejar en todo de nuestra vida. Porque, repito, muchas veces hasta nuestras oraciones son en función de que nos comportamos y nos expresamos así. Dios, quiero que me des un esposo. Ya. Y lo quiero güero, 1.90, 60 revienta, ¿verdad? Ponchadito el hombre, cariñoso, rico, un heladito de limón también. Lo quiero y lo quiero, ya. Y si no lo tengo, ¿por qué lo tengo? Reclamamos, nos quejamos, nos frustramos, abandonamos. Reacciones reales de que cuando no tengo lo que quiero, entonces reacciono de esas maneras. ¿Quién es el Señor? Yo merengues, yo mero. Tengamos mucho cuidado. Decreta, decrétalo. Y si lo decretas, Dios lo va a hacer. Es como, fíjate, hasta entre nosotros eso es grosero. Órale vieja, ya dame de tragar, pero ya. ¿Qué piensas de una persona que se expresa así? Ay, qué feo, ¿no? ¿Qué onda con este cuate? Macho. ¿No decimos así? Se nos hace grosero que alguien, a un mesero, diga: oye, mira, aquí está, le salió un pelo a mi sopa. Y me encanta que el mesero le diga: pero ese no se lo estamos cobrando, señor. Se le quite lo grosero, ¿eh? Demandamos porque creemos que merecemos. Nos comportamos como señores. Cuidado. Esa es la realidad. Mira, yo les platico estas cosas porque todos nosotros necesitamos examinar nuestras vidas. Necesitamos ver cuál es nuestra idea real que tenemos aquí. Y eso se demuestra en nuestras acciones, en la forma en que tratamos a nuestra esposa, en la forma en que tratamos a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres, en la forma en que tratamos a la demás gente. Cuando nosotros creemos que somos superiores y podemos tronarle los dedos, y podemos exigir, y podemos demandar, cuando nos enojamos tanto.
y nos desbordamos. Todo eso está en función de este punto importante, que no consideramos a Dios como Señor. Número 3, 1 Juan 4:8. Este es el que normalmente tenemos como característica para entender el Evangelio, pero nos limitamos mucho, porque ciertamente el Evangelio refleja el amor de Dios, que es este atributo, tercer atributo. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. ¿Qué nos está mostrando esta carta del apóstol Juan, inspirada por el Espíritu Santo, palabra de Dios? Que cuando dice que Dios es amor, no tan solo Dios da amor, no tan solo puede llegar a amar, no, que es su ser, es su naturaleza. Él es el que define el amor y el que provee el amor. Y permítanme decirlo de esta manera, aunque debería de ser redundante: el verdadero amor. Porque desafortunadamente estamos en una sociedad en la que nosotros nos hemos enrolado y que decimos: ay, es que yo amo mi coche, amo mi gato. Ay, es que deberías de ver mi gatito cuando tiene hambre. Ay, se junta junto a mí y ay, prende su motorcito. Grrr, lo amo. Tenemos que empezar a cambiar nuestro lenguaje, porque eso no es amor. Sentimos emociones, sentimos bonito, sentimos agradable, nos gusta algo y decimos: te amo. Eso no es amor. Una persona que no está reconciliada con Dios, si Él es la fuente del amor y está separado, como vamos a ver en un momento más, tú no puedes amar. Esa persona no ama. Por eso este mundo es tan egoísta. Por eso estamos tan influenciados en la iglesia y estamos justificados viviendo egocéntricamente, porque el mundo así vive. Y decimos: pues esta es nos metemos así, ¿no? Como cuando te bajas del metro que está lleno, ¿verdad? Y yo no me quiero bajar, pero me llevan, ¿no? Y yo me acomodo, no hago ni lucha, no hago nada, yo me tengo que quedar, me tengo que bajar más adelante, no peleas nada. La iglesia ha perdido su influencia en este mundo porque ellos están dominando sobre nuestra mente y nosotros no estamos influenciando nada. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo decir que amo a mi gato? Ya estás viendo qué tiene de malo. No estás buscando alinear tu pensamiento al de Dios. No estás reflejando en nada, no hay diferencias reales. En una época de la iglesia hemos pensado que el ser diferente que el mundo, que ese es nuestro llamado, significa no peinarte como el mundo, no te pongas los colores del mundo, no uses la música del mundo. ¿Y qué trascendencia tiene eso? Nada. A nadie le importa si no usas sombrero rojo en este mundo. A nadie le importa si no usas la marca de moda de este mundo. Pero si hacemos una diferencia cuando nosotros realmente amamos como fuimos amados, cuando vivimos eso en nuestras vidas. Dios, Juan 3:16, que es el texto que normalmente también utilizamos, y que no es que esté mal, pero está demasiado limitado esa perspectiva del Evangelio. Creer que Juan 3:16 solamente es el Evangelio, estamos equivocados. Hay mucho más. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, dio a lo mejor que tenía. Eso es amor. Amor es un ejercicio de la voluntad de dar bien a alguien sin que esa persona haya dado una buena razón o te vaya a dar posteriormente una buena razón para darle. Eso es lo que Dios mostró en su amor. Romanos 5:8. Nos amó siendo pecadores y dio a su Hijo. Es dar bien, decide dar bien, el mayor bien posible, entregándose a sí mismo y beneficiando al objeto de su decisión. Número 4, Isaías capítulo 6, versículo 3. Y aquí es donde tenemos que empezar a
echar a andar la cabeza. Aquí es donde comienza el asunto, como decimos coloquialmente, ¿verdad? En nuestro país, aquí es donde la puerca da a torcer su rabo. Aquí es donde tomamos, caray, ¿cómo está esto? ¿Qué está pasando? Bueno, vamos hacia allá. Isaías 6:3. Confía en lo que la palabra de Dios dice, por favor, hermano. Isaías 6:3. Y repito, son solamente textos escogidos porque no nos va a dar tiempo de ver todo, ¿verdad? Los textos que hablan, pero vemos varios. Búscalos con mucho gusto, ¿verdad? Búscalos, y si no los encuentras me avisas y con gusto, ¿verdad? En una consejería nos hace una cita, o aquí en las preguntas el jueves, o aquí cuando termine el servicio te ayudamos a buscar esos textos. Pero aquí es solamente una muestra de uno. Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces diciendo. Aquí vemos una revelación que se le da a Isaías del trono de Dios. Y vemos ahí que hay alguien que está dando estas voces diciendo a seres celestiales: Santo, Santo, Santo. En toda la Biblia no vas a encontrar un atributo de Dios que sea tan enfático como este. Nunca ves que diga omnisciente, omnisciente, omnisciente. Ni siquiera justo, justo, justo. Pero aquí dice Santo, Santo, Santo. Y en varios textos de la Biblia hace lo mismo. Porque en la mente judía esto implicaba dar una importancia. Cuando Jesús, se recuerdan que dice: de cierto os digo, estaba diciendo a sus discípulos: pongan atención, no te pierdas esto. Este es, en el lenguaje judío era esto. Cuando alguien decía santo, 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 significaba, es como cuando no sé, te están hoy es el himno nacional y tú dices: caray, algo está pasando. Santo, santo, santo en la mente judía significaba: esto es algo que no puedes dejar de pasar por alto. Es central, importantísimo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué atributo es este? Que Dios es santo. Aunque suene como canción de reggaetón, ¿verdad? Si sabes la canción de reggaetón, nada más de y una palabra, ¿no? Y la siguiente frase, aunque suene así, parece ser redundante, pero eso es lo que realmente Dios quiere expresarnos de Él mismo. Dios es, algo que no se nos puede olvidar como iglesia, es que Dios es santo. La palabra que se utiliza aquí es la palabra kadosh, con K, kadosh del hebreo, que significa separado, marcado, apartado, completamente distinto. Esto habla de lo que ya hablamos un poco de la unicidad de Dios, pero aplicado en ese sentido, en que hay una diferencia abismal entre Dios y todo lo demás. Y todo lo demás sí existe. ¿Por qué? Porque está sustentado por Dios. Él no existe, Él es. Hay diferencias totales. Este pensamiento, ¿verdad? En 1 Juan 1:5 también Juan lo expresa. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Esto es lo que está implicando. Solo Dios es único, exclusivo. Santo significa separado, trascendental, que no tiene ningún comparativo con nada de su creación, pero que al mismo tiempo está implicando que esa trascendencia de Él es pureza. Lo determina que Él no tiene ningún tipo de corrupción moral. No hay nada impío en Él, nada sucio. En Habacuc 1:13 el profeta dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal. Su naturaleza no permite tener comunión con nada pecaminoso e impío. Y esto es lo que nos comienza a llevar a una reflexión. A partir de aquí comenzamos a vislumbrar ese gran dilema. Y antes de eso vamos a hablar de un atributo que se deriva de forma natural de la santidad de Dios. En Deuteronomio 32:4
nos habla de este precioso atributo de Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La justicia de Dios es un atributo de él. ¿Qué significa esto? Como lo acabamos de leer, es su excelencia moral. Todo en él es bueno. Todo lo que emana de él es recto, perfecto. Sus decretos, sus juicios son absolutamente perfectos, completos. No hay nada que le falte a Dios. Y este atributo de justicia es la forma en que él se relaciona con su creación. En Jeremías 17:10 lo vemos. Dice: yo Jehová, que escudriño la mente. Esto significa, porque esto es importantísimo que lo entendamos, Dios, ¿verdad?, juzga. Dios es el juez. Hacer el legislador también es el juez. Y él juzga. ¿Qué significa eso? Que él escudriña la mente. Muchos de nosotros tenemos la idea de que, bueno, pues no robé. Lo pensé, pero no lo hice. Pero aquí que dice, él escudriña la mente, prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Esto se nos aclara todavía más cuando recordamos en el Sermón del Monte que Jesús, ¿qué dijo en relación al pecado? Si tú codicias a una mujer y te la llevas a la cama y tienes relaciones sexuales con ella, o la violas, entonces ya te es pecado, dice la Biblia. No. Si tú codicias en tu corazón a una mujer, ya adulteraste. Delante de la santidad de Dios, Él nos revela su justicia de que Él no juzga solamente las acciones, sino también las intenciones. Por eso dice, Él escudriña la mente, prueba el corazón. ¿Te das cuenta? No está hablando de acciones hasta después. Desde ahí Dios ya mira con justicia al hombre. Él es consistente en Él mismo y por eso nos dio leyes. Una ley escrita, pero también dice Romanos 2, una ley que se puso en el corazón, en donde toda persona, todo ser humano sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Esta es la forma en que Dios se relaciona con el hombre. Él es el que dispone el estándar en la Biblia de lo que está esperando que nosotros vivamos y caminemos. Y Él es el que juzga perfectamente. Él es el que tiene la comparación perfecta entre los actos y las normas, y conforme a eso o premia o castiga. Esa es la posición de Dios. Entonces Dios es perfectamente santo y perfectamente justo. Ahora, ¿qué dice ese Dios perfecto de nosotros? Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 9. Porque aquí no importa tu opinión, ni la mía. Aquí lo que importa es lo que la Biblia dice. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás de acuerdo con eso? Entonces dejemos que la Biblia hable. Romanos 3:9 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, nosotros como judíos, ya por ser judíos somos mejores. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Vemos entonces el carácter de Dios, y ahora en contraste estamos viendo el carácter de la humanidad. Esto es una afirmación divina importantísima, porque lo que nos está diciendo aquí el Señor es la condición del hombre, y nos está enseñando
que Dios no va a negociar su pureza y su justicia perfecta. Que si tú piensas, en algún momento se te ha ocurrido que estás consciente de que has cometido ofensas a Dios, pero yo voy todos los domingos a la iglesia, yo no soy tan malo, yo no he matado a nadie. Ya vimos que a lo mejor sí, porque en ese mismo sermón del monte Jesús dijo: si tú llamas fatuo a tu hermano, tú ya eres merecedor de juicio. En otras palabras, cuando tú has visto a tu hermano y le dices: desde ti, ojalá te mueras, no lo maté, ¿eh? Delante de la justicia de Dios eres homicida. Ni toqué a esa muchacha, fue una miradita ahí. ¿Y qué provocó acá? Adúltero. ¡Oh, qué exigente! No, qué naturaleza. Si yo estoy con mi señorío, voy a pensar: qué duro, qué ofensivo, qué pesado. ¿Por qué? Pero si yo veo que Dios es el creador, como dijimos, el dueño, el patrón, el Señor, eso es lo que Él determina. Y yo lo centro en Él y digo: Él es santo, 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 absolutamente santo. Nada impuro, nada de injusticia. ¿Por qué quiero forzar a Dios a que se adecue a mí? ¿Por qué sigo pensando que si yo hago 2 o 3 cosas más o menos buenas, entonces Dios puede llegar a considerar no mandarme al infierno, sino que lleve con Él? Porque yo de verdad, hermano, de verdad, yo he venido con todo mi corazón y honestidad y me he humillado pidiéndole perdón a Dios. ¿Sabes qué es el grande problema de eso? Que con esas acciones nosotros creemos que hay un poco de justicia. Y lo que leemos aquí en Romanos 3:10, pon tus ojos en esa porción de la Biblia: no hay justo ni aún uno. Mira, para que me entiendas, había un pastor que ejemplificaba que el cumplimiento de la ley era como una cadena. Y a veces tenemos la idea que nosotros podemos quitarle un eslabón a la cadena y decir: ya estoy, y cumplí otros 3, ya con eso. No, quitarle la cadena, un eslabón, ¿qué hace a la cadena? La hace inservible. El más mínimo pensamiento que pudiera atravesarse por un segundo de pecado en nuestras vidas, eso nos hace delante de Dios culpables. Ahora, ¿qué está explicándonos Pablo aquí? ¿Qué nos está enseñando? Nos está mostrando que todos estamos bajo pecado. ¿Qué significa eso? ¿Qué es nuestra condición? Vamos a ver más adelante en Romanos 5 cómo habla de eso. ¿Qué es lo que heredamos? Nuestra idea normalmente moral, nuestro nivel moral, nuestra propia justicia nos alcanza para llegar a pensar y decir: ay, bueno, es que vengo caminando, mentí. Ay, entonces hasta que mentí me dice mentiroso. No, lo que nos está hablando es nuestra naturaleza. Una persona que miente porque es mentiroso. Manifestar y definir la justicia a nuestra manera es lo que nos ha traído grandes problemas de entendimiento hasta del evangelio mismo. No hemos podido entender lo maravilloso del evangelio porque queremos establecer nuestras propias justicias. Por eso Dios en el libro de Isaías dice: tu justicia, tu establecimiento de justicia, sin mirarme a mí, sin entender mi justicia, somos como trapos de inmundicia. Una traducción dice: trapos menstruales, suciedad, cosas que son basura. Por eso Pablo sigue diciendo: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Cómo? No entiendo, me está cruzando los cables acá arriba. Claro, porque yo soy el Señor. Pero si yo considero a Dios el Señor, aquí está diciendo: no hay quien busque a Dios. Y si somos un poquito honestos
y miramos los moralistas, los que creen que pueden, si le echan ganas y se tratan de portar bien, los religiosos que tratan de cumplir ciertas órdenes de Dios, ¿no? Los legalistas que creen que si lo hacen, tratan de hacer, entonces Dios va a contestar con su favor. Dicen, no entiendo. Si yo sí realmente he buscado a Dios, si realmente el deseo del corazón de amor hacia Dios fuera real, interesaría qué dice Dios, interesaría lo que Dios le agrada realmente. Las religiones, el moralismo, busca el beneficio personal de Dios, es decir, cómo Dios me puede beneficiar, pero no a Dios mismo. No les importa tener una relación con Dios. Cuando eso cambia, entonces realmente hay una nueva naturaleza en nosotros. Cuando entendemos nuestra condición delante de Dios, cuando entiendo que todo lo que puedo producir, porque es lo que está enseñando Pablo aquí, todo lo que puedo producir yo por ser un pecador es pecado. Que hay una corrupción dentro de mí radical, de raíz, que todo lo que va a emanar de mí es de eso, precisamente de mi naturaleza. No tenemos una frase que decimos coloquialmente, ¿verdad? No le pidas peras al olmo, porque el olmo no da peras. Ve a un árbol, ¿cómo le llaman? ¿Perón se llaman? Bueno, perdónenme los que saben de botánica. Ese árbol de peras va a dar peras, porque es su naturaleza. El problema que estamos teniendo nosotros es ese. Queremos nosotros forzar, ¿verdad? Forzar que Dios sea diferente. Pero Dios no puede ser diferente. Él es perfecta y absolutamente justo y santo, y Él no va a negociar con nosotros eso. Es imposible que lo haga, porque es su naturaleza perfecta, inmutable. Versículo 12, Romanos 3: todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué del altruismo entonces? No es bueno que la gente haga buenas obras, que haga obras de caridad. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es su corazón? Mira, cuando cualquiera de nosotros no hacemos algo para la gloria de Dios, entonces ya somos ladrones, porque nosotros fuimos creados para darle gloria a Dios. Y si nos quedamos con eso, eso ya es pecado en sí mismo. Y es lo que Dios quiere que entendamos. Sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La humanidad es pecadora por naturaleza, y lo único que puede producir es pecado. Versículo 19: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Quiénes están bajo el juicio de Dios, hermanos? Voltea con tu hermano y dile: chispas. Dios es el creador, Dios es el Señor, Dios es el dueño, Dios es el legislador, y Dios también es el juez. Y el juez perfectamente justo. ¿De qué juicio de Dios está hablando Pablo aquí? Apocalipsis 20:12 nos los enseña el apóstol Juan, en la revelación de cómo terminarán todas las cosas. Este es el juicio que tú y yo merecíamos, porque todos estábamos bajo el juicio de Dios, ¿cierto? ¿Lo entendimos? Lo acabamos de aprender, ¿verdad? Bueno, todos siendo el juicio de Dios, ¿qué juicio merecíamos? Y vi a los muertos, Apocalipsis 20:12, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras.
Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No hay un solo hombre que no merezca este juicio. Esta es la condenación eterna. Y por eso regresamos a Romanos 3:20, y Pablo dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Nadie puede recibir justicia delante de él. ¿Por qué? Porque su justicia es perfecta. Entonces yo no puedo hacer 2, 3 obras, porque eso es imperfecto, porque el pecado ya me contaminó. Y mis queridos amados, es el golpe más terrible para el religioso, legalista y moralista. De nada le servirá. Y muchos de nosotros, por nuestro orgullo, decimos: ah, caray, ¿cómo? Toda mi vida fue a la iglesia. O sea, todas las veces que mis papás me levantaron para ir a la escuela dominical, 52 domingos al año, durante 30 años, no sirvieron de nada. No puede ser. No puedo creer eso. ¿Quién es el Señor? Tú defines la justicia. Lo que nos está enseñando la Biblia es que todos justamente merecías la condenación eterna. Y esta es una terrible noticia. Es la peor noticia. Y es donde vemos el gran dilema ahora. Dios es absolutamente santo y justo. ¿Cómo puede perdonar al condenado? ¿Cómo el Dios santo se hace amigo del malo? Justifica al pecador y él sigue siendo justo. Y ahora te voy a echar una granada intelectual. Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Cuando llegué a este punto del entendimiento, dije: qué gran dilema, ¿cierto? Y yo lo expresé de una manera que expreso muchas cosas en mi vida. Chale. Y como decimos también aquí en Chilangolandia: hermano, ya valimos. Todos. Porque Dios no puede justificar a alguien, porque eso es abominable. Bueno, ¿qué está diciendo Proverbios y qué nos está haciendo ver este gran dilema? La grandeza, la gloria del Evangelio. Porque Dios no agrede, no negocia, no minimiza, no cambia ni su santidad ni su justicia. La respuesta a este dilema se halla en el Evangelio, porque Dios no compromete ninguna de estas dos, ni su santidad ni su justicia. Pero el versículo 21 en adelante de Romanos 3 nos lo explica. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, quítate de la idea que tú mereces, de veras. Echa todos tus esfuerzos al bote de basura. Echa todo lo que tú pensaste que merecías y que creías que habías logrado, échalo a la basura, porque aquí dice que no sirve. Hay algo aparte de eso. No necesitas eso, pues Dios nos está convenciendo de eso. Dios está manifestando su gracia ahora, diciéndonos: eso no sirve, no importa cuántos domingos vengas. No quiero que pienses ni en lo que has hecho, ni en lo que tú puedas hacer en el futuro. Eso no sirve. Pero sí hay una forma de justicia testificada por la ley y los profetas: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia
mediante, aquí está la palabra, la redención que es en Cristo Jesús. Déjame leértelo en la Nueva Traducción Viviente, Romanos 3:24. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Jesucristo, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Cómo nos libera de eso? Primero, ¿verdad? La comunión con Dios requiere algo que es parte de su naturaleza, una justicia perfecta, una santidad perfecta, y que nos acaba de decir que eso es posible. Hay un camino hacia eso. ¿Cómo? ¿Recuerdas por qué van a ser juzgados en Apocalipsis? Van a ser juzgados por sus obras. Pero aquí no podemos depender de nuestras obras, sino de la obra ¿de quién? De Cristo. La redención que es en Cristo Jesús. Esto se hace posible en la obra de Cristo. La justificación, que es el acto legal de Dios sobre nuestras vidas, de presentarnos ante Él mismo, no fue solamente algo que Él definió con su voz y dijo: está bien, mira, ok, adulteraste, me hago ojo de hormiga, no pasa nada, perdonado. ¿Por qué? Porque me caes bien, te amo, te amé desde la eternidad, vente, vamos al cielo. Eso sería agredir su justicia. No, redención significa alguien pagó, alguien lo pagó. Ese lago de fuego que tú y yo merecíamos, juicio de Dios, que estamos bajo el juicio de Dios, que implicaba terminar por toda la eternidad alejados de Dios. Esa maldición, Gálatas 3 dice que Dios lo hizo maldición. En otras palabras, Número 6 dice que la bendición sacerdotal, que implica estar delante del rostro de Dios, cercanía, y implica resplandeciente, luz. Pero ahí en la cruz, a donde Cristo fue a morir, Él pecó, siguió siendo justo y perfectamente santo. Él no pecó, Él no merecía morir, y fue a la muerte a dejar un saldo a nuestro favor. Él no merecía morir, nosotros sí. Él sustituye nuestro lugar. Pero ¿qué acontece en esa cruz? En un momento hay un clamor. Permíteme tratar de interpretar las palabras de los evangelios de ese clamor. Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado, desamparado? Porque todo ese sufrimiento de la cruz físico era solo una señal de que la ira de Dios fue derramada sobre Cristo. La ira que implica todo este sufrimiento eterno, tuyo y mío, fue recibido por Cristo ahí en la cruz. Y por eso dice: a quien Dios puso como propiciación. ¿Qué es propiciación? Es ese pago. Cristo recibe la ira de Dios. Este dolor moral que todos nosotros íbamos a tener, lo recibe Cristo en la cruz. Y por eso la luz se apaga. Dios manifiesta su justicia, sigue diciendo. Dios derrama su castigo sobre Cristo, porque el Dios justo no podía dejarlo pasar. No podía hacerse de la vista gorda. Él no pudo decir: está bien, no pasa nada, ya Gerardo, vente, todo eso que pensaste mal, no. Alguien lo pagó. Redención. Cristo obtiene un saldo a favor de su justicia perfecta, y eso nos la imputa. Déjame terminar leyéndote 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Un intercambio hermoso para nosotros. La realidad es que Cristo recibió el castigo, la ira
como si Él hubiera cometido todos nuestros pecados. Y sus amados, mira lo que reciben, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Sus amados recibimos el beneficio, como si hubiéramos obedecido perfectamente esos 33 años aproximadamente de la vida de Cristo aquí en la tierra. El Evangelio resuelve el dilema. Ese Dios no deja de ser justo, pero aplica su justicia con ira sobre su propio Hijo. Cristo no es un mártir, porque esa palabra limita. Hay muchos que son mártires. Cristo no fue a martirizarse a la cruz. Cristo es el Redentor. Fue a pagar lo que nosotros debíamos. Y Él nunca dejó de ser el justo y el santo. Eso es amor. ¿Te das cuenta por qué ya no puedes llamarle amor a tu coche? Cierra tus ojos, por favor. Dios, gracias porque en tu justicia todos nosotros éramos condenados. Pecamos contra ti. Y tú demandas una satisfacción completa por todos nuestros pecados, nuestros crímenes, nuestros delitos. Pero en tu amor cargaste con eso, con el pecado de todos nosotros. Sufriste el castigo que merecíamos. El castigo de nuestra paz fue sobre Cristo. Murió en nuestro lugar. Tú, Dios, cuya justicia demandaba una satisfacción por nuestro pecado, hiciste lo necesario para que fuera satisfecho, haciendo esa ofrenda en nuestro lugar. Esto es lo que hace el Evangelio, la buena noticia, la única mejor noticia. Permite que el día de hoy los que estamos aquí tengamos fe en este Evangelio. Aquel que nunca antes había considerado todo lo que tu palabra nos enseña, no tan solo lo considere y lo acepte como algo bueno, sino que por tu gracia confíe en Él. Que todos nosotros vivamos cada día, cada instante de nuestras vidas confiando en Él. Tu palabra nos enseña cómo esto sucederá. Pero ahora, Señor, que podamos cada instante de nuestras vidas decirte gracias, Dios. Gracias porque recibí algo que era opuesto a lo que debería de haber recibido. Gracias por amarme tanto. Mi mente no alcanza a comprender todo ese amor, pero lo que me ha sido revelado es maravilloso, y que cada instante yo pueda entender que todas las cosas que yo recibo son una manifestación de tu gracia, porque nos llegan por la obra de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Ayúdanos a entender que esta manifestación de gracia nos debe llevar a eliminar de nuestra mente la palabra merezco y estar en una dependencia y en sometimiento a tu señorío, y darnos cuenta que esa debe de ser nuestra decisión cada día, rendidos a ti. Y lo más maravilloso es que nos dices que ya no hay ninguna condenación, sino hay paz, una paz entre tú y nosotros. La guerra se acabó. Gracias, Dios, por eso tan maravilloso. Ayúdanos ahora a caminar conscientes de esto que hemos recibido. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.